periodista independiente, amigo de este espacio libre como el viento, con el que también nos solidarizamos. Ya vamos a platicar de ese tema. No te dobles, querido Manuel, y aquí en Sin Censura apreciamos tu análisis porque andan desatados los odiadores de la transformación, los odiadores del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Manuel Hernández Borboya, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Un saludo para ti. También vi que por ahí andaba Toño. También un saludo para él y para toda la audiencia. Pues sí, andan desatados entre los preanistas aquí, vendepatrias, celebrando las agresiones contra México, y los fascistas a nivel internacional con su censura y todo también están, pero vueltos locos. Entonces, pues ya iremos platicando de esos temas, pero sí se calentó bastante el tema de la relación bilateral a lo largo del fin de semana. A ver, antes del fin de semana, ¿qué piensas de este acuerdo anunciado por la presidenta primero y después ratificado por Donald Trump? Pues me parece que fue parte de la bravuconería de Donald Trump, precisamente amagar y amagar con medidas muy severas para tratar de obtener lo que quería. Se ve que parte de sus intereses era movilizar al ejército mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que aceptó mandar 10,000 efectivos a la frontera norte del país, a la frontera entre México y Estados Unidos, del lado del territorio mexicano, y eso lo va a usar Trump pues como estrategia de propaganda. Me parece que va por ahí las intenciones de este bravucón y de este charlatán, entre otras cosas, ¿no? Para decir, miren cómo hice que el gobierno mexicano movilizara al ejército para reducir a la migración y cosas de esta índole, ¿no? Aquí el gran problema es que no se le puede creer absolutamente nada a Trump. Si ya está, si está echando por abajo el acuerdo comercial TEMEC con sus amenazas reiteradas que él mismo firmó, ¿qué garantía tiene el gobierno mexicano y cualquier otro gobierno que negocie con Donald Trump de que va a cumplir su palabra? No es un tipo de palabra. Entonces, no hay ninguna garantía de que con esto se va a contener. Yo incluso a veces por momentos pienso que ya sería de plano mejor ya que suelte los aranceles como vienen, y porque a la larga, pues el mayor problema lo va a tener Estados Unidos, porque se les van a disparar los costos de los productos, muchos de ellos de comida, por ejemplo, y vamos a ver cómo va a lidiar Donald Trump con la inflación. Aquí en México, pues obviamente sería un problema, que es lo que están utilizando para chantajear, pero hemos sobrevivido a varias. Ya sobrevivimos a la crisis del 94 con los imbéciles de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. El sexenio pasado ya ocurrió la de la pandemia y aquí seguimos. Entonces tampoco hay que temer tanto a estas amenazas y estos amagos que está utilizando reiteradamente Trump. Le va a pasar como Pedro y el Lobo con la fábula aquella de que tanto decía Trump que venía el lobo que después ya nadie le creía. Y me parece que es parte de la estrategia que está utilizando. Por eso yo creo que, digo, ahorita está bien que la presidenta Claudia Sheinbaum haya contenido un poco a Trump, pero ya va a regresar a seguir fastidiando, porque esa es su estrategia. Entonces va a haber, me imagino que va a tener que llegar un momento en que le pongan un estate quieto. Ahorita la movilización del ejército pues realmente no te implica mayor tema, mientras no se traduzca eso en una crisis de derechos humanos aquí en México con represiones o cosas por el estilo, como está empezando a pasar en Estados Unidos, con esas imágenes de los migrantes deportados encadenados, como pasó con el caso Colombia. Y me parece que más bien en Estados Unidos, que andan tan chiflados, el gobierno estadounidense me refiero, y las huestes fascistas que apoyan a Donald Trump con todo este nuevo régimen de apartheid, porque es realmente lo que está ocurriendo en Estados Unidos, aunque la prensa hegemónica no le llama así. Está ocurriendo un régimen de apartheid, similar al que se vivió en la Alemania nazi, similar al del apartheid en Sudáfrica, con el supremacismo blanco, etcétera, etcétera. Pues ese tipo de régimen se está construyendo hoy en Estados Unidos con estas medidas dictatoriales que está imponiendo Donald Trump. De hecho, llama la atención que pues ya algunos del Partido Demócrata, el mismo Joe Biden, el mismo Bernie Sanders, ya empiezan a hablar cada vez más de que hay una oligarquía en Estados Unidos.
apenas se dan cuenta, pues ya esa oligarquía ya tiene un rato funcionando. Aquí el caso es que ya lo reconocen públicamente y eso es por algo. Y me parece que pues los gringos pues deben de medirle el agua a los camotes, porque ellos pretenden invadir México, como han estado amagando. Todavía hace unos días el secretario de Defensa de Donald Trump amagó y dijo que la posibilidad de una intervención militar en México para contener a los cárteles estaba sobre la mesa. Pues deberían de medirle, porque en el momento que pretendan invadir México, ahí se acaba Estados Unidos como país, me atrevería yo a decir. ¿Por qué lo digo? Porque 40 millones de mexicanos no son poca cosa en territorio estadounidense, más los aliados que se puedan sumar de otros países latinoamericanos, algunos grupos en contra de Donald Trump en las universidades, por ejemplo, donde también ya ordenó perseguir a quienes protesten por el genocidio en Palestina, en un verdadero régimen dictatorial que recuerda mucho a los regímenes fascistas del siglo XX, con Mussolini, con Hitler y compañía, ¿no? Con el mismo Francisco Franco en España, etcétera, etcétera. Entonces, pues que le vayan midiendo el agua a los camotes, porque si se atrevieran a invadir México o intervenir militarmente como están diciendo, pues lo que va a pasar es que acá, a lo mejor en México no tenemos un ejército del tamaño de Estados Unidos, que es la mayor potencia militar del planeta, pero el territorio mexicano ha sido también una garantía para contener a muchos de estos bravucones, como pasó en el siglo XIX con los franceses, en la batalla de Puebla, todo esto. Y la guerra de guerrillas, pues es la manera en que el ejército mexicano utilizaría para responder a una agresión. El asunto es que esta guerra de guerrillas no nada más se libraría en territorio mexicano, se libraría también en Estados Unidos, y eso los pondría en una situación inédita que nunca han experimentado, digamos, porque las condiciones geográficas de Estados Unidos, pues lo tienen muy blindado, ¿no? Invadir Estados Unidos para cualquier otro país, por ejemplo, europeo o alguno de sus enemigos, pues sería muy difícil porque está muy blindado con los dos océanos y tiene sus fronteras de Canadá y México, que en teoría la mexicana es la más porosa, aunque realmente pues muchos de las actividades terroristas han entrado también por el lado de Canadá o Oye, Manuel, esas cosas. y además hay que decirlo, obviamente hablando en términos sociales, ya se está dando esto en Estados Unidos. Las marchas, las protestas que vimos de la gente que sale a las calles han generado también un impacto. Y decía Andrés Manuel López Obrador que solo el pueblo puede salvar al pueblo. Bueno, pues sí. Y qué bueno que vimos a la gente salir a las calles, a retomar las calles, porque esta batalla se gana en las calles. Qué importante ver a la gente activa, a la gente nuevamente eh, protagonista. Manuel Hernández Boroya, no sé si compartas esta opinión. Sí, eso es justamente por lo que lo menciono. Las imágenes que hemos visto conmovedoras, diría yo, de muchos paisanos saliendo con sus banderas de México, me parece que es algo que no se había visto en Estados Unidos, o no por lo menos en esta dimensión, con calles tomadas literalmente sobre todo en California, pero también en otros estados. Vi algunas imágenes en Oregon, por ejemplo, donde se está mostrando ahora sí que el músculo de los migrantes mexicanos. Ahí vemos algunas escenas en Nueva York también. Y digamos, además de estas movilizaciones pacíficas de protesta, que recuerdan mucho también a movilizaciones como en la época de los hippies, de la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera, también podría haber por ahí algunos grupos más molestos de paisanos, por las condiciones de explotación, de apartheid que se vive en algunas regiones de Estados Unidos, en estados como Arizona, entre otros, que podrían escalar ya a otro nivel de presión más allá de las protestas pacíficas. Por eso le tienen que medir el agua a los camotes en Estados Unidos. No es cualquier cosa tener 40 millones de mexicanos, más otro tanto de latinos, de diversas nacionalidades. Ahí, por ejemplo, hay una bandera amarillo, azul y rojo de una persona que se unió a la movilización. Parece que es como de Ecuador, al parecer la bandera. Y ese tipo de cosas, si se une el músculo latino en Estados Unidos, le puede crear un frente de batalla muy importante a Donald Trump, que más allá de que haya represiones, redadas, cosas de esta índole,
pues le va a terminar estallando en la cara. Entonces tienen que ser muy cuidadosos también los estadounidenses con cómo están planteando el tema. No es lo mismo ir a invadir a Irak, que está a miles de kilómetros de distancia, que a México, con el que compartes una frontera bastante extensa y que hay todo un tema de tráfico de armas, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, que le vayan midiendo el agua a los camotes, como decimos acá en México, porque si procedieran en un caso hipotético, en un escenario, a intervenir militarmente en México, la reacción de la gente va a ser mucho mayor de las imágenes que estamos viendo ahorita. Entonces, si le sumas eso a todos los problemas estructurales que ya viene arrastrando Estados Unidos, entre ellos los graves problemas de deuda, de inflación, con todo y su maquinaria de imprimir billetes con los dólares, todo el proceso de la desdolarización, que es uno de los grandes legados del genocida Joe Biden, que no se comenta para nada en la prensa hegemónica, pero que ahí está, pues ya tienes un cóctel bastante explosivo, y si le sumas a los enemigos internos que tiene Donald Trump ahí enquistados en el estado profundo, los mismos que le dispararon, pues la situación está bastante álgida. Y si todavía le sumas algunos llamados separatistas que se vuelven a reactivar, por ejemplo, en regiones como California, por eso digo, juntando todos estos elementos y planteando algunos escenarios probables, que es lo que se hace normalmente cuando se hace análisis geoestratégico, Estados Unidos la tendría muy complicada. Entonces ahí se puede acabar la historia de Estados Unidos como país en caso de que intentara invadir México, como ha hecho con otros países anteriormente, ¿no? Entonces me parece que ni siquiera son conscientes de esas implicaciones. La misma medida de poner aranceles a todo, pues va a acabar disparando los precios de la inflación. Yo quiero ver a Donald Trump actuar con niveles de inflación altos que son inéditos en Estados Unidos desde que el dólar en 1971 con Richard Nixon se volvió moneda fiduciaria, es decir, que se separó o se desligó al dólar del patrón oro. Antes de 1970 el dólar estaba respaldado por las reservas de oro que tenía Estados Unidos, pero a partir de 1971 el valor del dólar se basa en la confianza que se tiene en esa moneda. ¿Qué da esa confianza? Pues las instituciones. Y si tienes problemas institucionales graves en Estados Unidos, eso va a repercutir en el dólar, y eso no lo están comentando en la prensa hegemónica, en la prensa corporativa, pero es uno de los factores estructurales de la crisis estadounidense. Entonces, es mucha bravuconería, mucha propaganda, Claro. estar queriendo negociar a la mala, pero tienen un problemón allá también en Estados Unidos que precisamente explica por qué cada vez están más agresivos, porque van perdiendo espacio, van perdiendo poderío en otros terrenos, su maquinaria industrial y demás ya no es como antes, y me parece que por eso es muy importante la respuesta que ha dado el gobierno mexicano y la presidenta Claudia Sheinbaum en estos días. Me gustó ver ya posturas más enérgicas, muy acordes al tipo de posicionamiento que están realizando en Estados Unidos. Al final de cuentas, creo que la llamada de hoy desactiva un poco el riesgo por ahora, pero va a seguir el acoso porque es la estrategia que está siguiendo Donald Trump y hay que estar preparados para ello. Por eso creo que tenemos la obligación de comentar nuestro punto de vista para tratar de ampliar la mirada, el análisis de la situación, y que los mexicanos, tanto en México como en Estados Unidos, estemos preparados, nos volvamos cada vez más fuertes en términos de inteligencia, de análisis, de información, para actuar de la mejor manera. Pero decir esto, o sea, no hay que tenerle miedo tampoco a las bravuconerías de Donald Trump y compañía, porque tenemos mucho con qué responder a estas agresiones del imperialismo estadounidense. A ver, Manuel, permíteme hacer un paréntesis antes de hablar de la CIA y cómo Estados Unidos también generó el narcotráfico como hoy lo conocemos, que te ha llevado, esto que publicaste, te ha llevado a sufrir de censura. Aguántame tantito, déjame abrir este paréntesis, por favor, en tu generosidad, Manuel, te lo pido.